Bienvenidos a Economía. Este lunes comenzó la reunión del Partido Comunista Chino, que un año más se ve ensombrecida por los débiles datos económicos. Según la Oficina de Estadística de Pekín, la economía solo creció un 4,7% en el segundo trimestre, 4 décimas menos de lo esperado. La tasa fue también inferior a las de los 2 trimestres anteriores, del 5,3% y del 5,2% respectivamente. Se trata del crecimiento más bajo desde el primer trimestre de 2023. ¿Qué hacer para que la economía china recupere su fuerza? Es lo que delibera la cúpula del Partido Comunista Chino en Pekín. El conclave coincide con la publicación de las cifras del segundo cuatrimestre que revelan un crecimiento por debajo de las expectativas. La economía sigue perdiendo impulso y la población muestra cautela a la hora de gastar su dinero. Creo que la economía está realmente bajo presión. Este año, y es el caso para todos, ya sean empresas o individuos, estamos sintiendo esa presión. Tan es así que se percibe incluso más fuerte que hace 3 años, durante la pandemia de COVID. Esa es la impresión general que tenemos yo y todos mis amigos. En términos de ingresos, ahorro o poder adquisitivo no he perdido mucho, pero estamos preocupados por el futuro. Pensamos que la economía se va a estancar durante un tiempo relativamente largo, por lo que hay cierto pesimismo. Las ganas de comprar disminuyen, todo el mundo tiene a controlar más sus gastos y a ahorrar más. Los expertos advierten que lo que el país necesita con mayor urgencia son reformas que estimulen el crecimiento. China necesita cambiar su modelo de desarrollo. El sector de consumo está deprimido. Hay que reforzar la generación de ingresos que básicamente alimentará un mayor gasto con el tiempo. Probablemente tendrá que haber algún cambio de propiedad de activos del sector público a manos más fuertes en el sector privado. Pero los dirigentes chinos tienen otras prioridades en la economía. Quieren llevar a la cima de la cadena de valor internacional a la industria manufacturera en vez de limitarse a producir piezas para empresas occidentales. El ambicioso plan de 15 años, Estándares de China 2035, tiene como objetivo convertir a China en una potencia mundial para tecnologías futuras como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y la computación en la nube en los próximos años. Pero antes se necesita urgentemente un estímulo económico para restaurar la confianza en la debilitada economía. Y vemos ahora los detalles con nuestro compañero José David Navarro. José, las exportaciones siguen siendo uno de los motores de China, que busca crecer un 5% este año, pero también son justamente el punto de fricción con Estados Unidos y Europa. ¿Habrá cambios en este frente o puede seguir China apostando por sus ventas como motor de crecimiento? Hola Paco, ¿qué tal? Pues hoy, a la vista de los datos que hemos conocido de crecimiento, los analistas apuntan a que es probable que Xi Jinping siga apostando por hacer crecer a China como una potencia tecnológica cada vez más independiente de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, también en los semiconductores, antes que recurrir ya al problema que se está generando de esos desbalances dentro de la economía y al que estabais apuntando antes, con unas exportaciones y una industria que está creciendo y produciendo más de lo que la propia economía interna puede absorber. Esos desbalances en la economía, impulsados, según la Comisión Europea, por subsidios que da el gobierno chino para su propia industria, ha generado ya las primeras tensiones. Hace unas semanas hablábamos de que la Comisión Europea ha aprobado nuevos aranceles a la importación de coches eléctricos desde China, y los analistas, Paco, sobre todo hoy apuntan a otro riesgo. A partir de noviembre podría haber un cambio de presidencia y, en el caso de
que Donald Trump asumiese la presidencia de Estados Unidos, muchos apuntan a que esa estrategia de China de impulsar su industria se podría encontrar con un mayor muro, una mayor oposición en el mercado exterior, sobre todo, Paco, porque Donald Trump ya ha dicho en alguna ocasión que si llegara a la presidencia de nuevo podría aplicar aranceles superiores al 60% en la importación de productos procedentes desde China. Y José, ¿qué se puede esperar de la reunión del Partido Comunista? ¿Cuentan los inversores o economistas con el anuncio de alguna solución para dinamizar la economía china? Sí, bueno, desde hace tiempo se lleva esperando por parte de los economistas, de los inversores, grandes estímulos económicos por parte del gobierno de Pekín, pero esos estímulos en realidad no han llegado. Por una parte, hay miedo de que vuelva a activarse una ola especulativa en la vivienda y, sobre todo, Paco, hay miedo por parte del gobierno chino de que aumente la deuda ya preocupante de los gobiernos locales. Con los datos que hemos conocido hoy de ese crecimiento más débil de lo esperado del 4,7%, crece aún más la presión sobre Pekín para anunciar estímulos. Los analistas hablaban hoy de la posibilidad de que se anuncien medidas más pequeñas, como por ejemplo recorte de los tipos para créditos de corta duración, pero en ningún caso, Paco, se esperan el anuncio de grandes estímulos económicos en este momento, que además supondría un cambio importante de la política económica de China, algo que es poco habitual, un cambio tan brusco. Gracias, José David Navarro, por estas informaciones. Tras el intento de asesinato de Donald Trump, las acciones de Trump Media, la empresa de la que es socio mayoritario, han subido un 40%. La mayor subida desde el estreno de la compañía en marzo. Es el ejemplo de cómo la política y el valor bursátil a veces van estrechamente de la mano. Argemino Barro, en Nueva York. No es la primera vez que Trump Media experimenta un cambio de valor drástico. ¿Cuál ha sido la evolución de esta compañía desde que salió a bolsa? Bueno, si uno mira el gráfico de la evolución de esta compañía desde que salió a bolsa el pasado marzo, vería como una especie de montaña rusa llena de altibajos. El primer día subió más de un 50%, Trump Media, que es, recordemos, la propietaria de Truth Social, que es la red social para conservadores de Donald Trump. Su valor llegó a más de 10.000 millones de dólares. Desde entonces ha ido subiendo y bajando. Hoy el valor, después de esta subida de más del 30%, es cercano a 4.500 millones. Es una evolución que va ligada a la política. La mayor caída hasta la fecha ha sido cuando Donald Trump fue considerado culpable por un jurado a finales del mes de mayo. Hay que tener también en cuenta dos cosas. Una, que la razón por la que Donald Trump no participa en Twitter, pese a que ya no está vetado, es por Truth Social, quiere defender, digamos, la vigencia de su compañía. Y dos, no puede canjear las acciones por dinero por lo menos hasta septiembre, y se baraja porque podría ayudarle, por ejemplo, a financiar la campaña o los gastos legales de sus 4 juicios. El valor de las acciones parece ir a la par del mercado de apuestas sobre la posible victoria de Trump en noviembre. ¿Qué otros títulos han subido ligados a la política conservadora? Bueno, hay varios. Hay, por ejemplo, una empresa de software que fue contratada por la campaña de Trump en 2020, que tiene una aplicación, está subido casi un 10%. Tenemos también Rumble, que es una plataforma para conservadores, donde mucha gente pro-Trump comparte vídeos. Está subido, creo que cerca de un 17%. Y otras empresas que se han visto beneficiadas, y tampoco es una sorpresa, son las fabricantes de armas. Smith & Wesson ha subido un 15%, Storm Ruger un 5,5%. Lo que ocurre en Estados Unidos cuando sucede un susto, un altercado, como el fin de semana, el intento de magnicidio de Donald Trump o una catástrofe natural, hace que las ventas de armas se disparen y con ellas las acciones. Volviendo a Trump, si este tiene éxito en las elecciones en noviembre, las empresas de apuestas le dan un 70% de posibilidades de la victoria. Estas compañías seguramente se verán beneficiadas. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A vosotros, un saludo. Y precisamente una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses podría costar a la economía alemana hasta 150.000 millones de euros. Así se desprende al menos de un estudio del Instituto Económico Alemán, el cual contempla que Trump aumentará los aranceles si llega a la presidencia. Ingeniería de precisión, uno de los puntos fuertes de las pymes alemanas, como aquí, en Germersheim, a orillas del río, en la frontera con Francia. Este fabricante de sistemas de calefacción industrial emplea a un centenar de personas y factura anualmente 20 millones de euros.
Actualmente exportamos a Estados Unidos alrededor del 20% de nuestros equipos, una cifra que podría aumentar en el futuro ya que existe un potencial de mercado. Los planes de expansión en Estados Unidos podrían desvanecerse de convertirse Donald Trump en el próximo presidente. El exmandatario quiere aumentar los aranceles sobre las importaciones hasta un mínimo del 10%. Actualmente los valores se sitúan entre el 2 y el 4%, dependiendo del producto. Un sistema de este tipo cuesta entre 200.000 y 300.000 euros. Un aumento del 10% supondría un encarecimiento tal para el mercado estadounidense que no podríamos exportar este producto. La matriz proteccionista anunciada por Trump también afectaría a otros negocios alemanes. El Instituto Alemán de Investigación Económica calcula que el ascenso a la presidencia estadounidense de Trump podría costar a la economía alemana hasta 150.000 millones de dólares en 4 años. Aunque según la Cámara de Comercio germano-estadounidense, los aranceles no tienen que tener solo repercusiones negativas. Los aranceles pueden ser negativos si entramos en una cadena de represalias que, por supuesto, no sería beneficiosa para fortalecer las relaciones comerciales. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen interés en una guerra comercial. Por eso el sector metalúrgico alemán se mantiene a la expectativa, como la empresa familiar Alfred H. Schutte con sede en Colonia. Tras más de 150 años de historia, el fabricante de maquinaria ha atravesado altibajos. Si las barreras comerciales entran en vigor, ya sea con Biden o Trump, no hay mucho que podamos hacer. Solo podemos ver qué tipo de aranceles son e intentar reaccionar con la mayor flexibilidad posible. Las empresas alemanas necesitan mayor claridad sobre la cuestión aduanera. Mientras no la haya, postergarán las grandes inversiones hasta después de las elecciones estadounidenses. Y hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Nos vemos en la próxima emisión.